Hola, muy buenos días. Lo que es la técnica, ¿no? Para los paletos como yo. Bueno, acabamos de escuchar unas palabras que, claro, yo les he prestado atención porque ya les había prestado atención en esta mañana, ¿no? Cuando Jesús camino a Jerusalén, se detiene poco antes de llegar a Judea, en un lugar que tiene por nombre Samaria. Eso resume algo de la historia de Israel, que a la muerte de un hombre sabio, pero que se dejó influir por el mundo y por las cosas que hay en este mundo. Recordad, hace poco hablamos de que no se deben amar, sino usar para la gloria de Dios. Se dividió el territorio en dos partes y uno se llamó el reino de Israel en el norte y el otro el reino de Judá en el sur. Bueno, esto es una pequeña reseña. Pero lo importante es que venía del norte, de donde él vivía en Galilea, para llegar a Jerusalén. Y se detuvo en aquel pozo y tuvo una conversación muy interesante. Sumamente interesante con una mujer que, entre todo lo que allí el Señor nos enseña y lo que podemos aprender de ese encuentro, con esa mujer que no era una pecadora cualquiera. Ya sabes que nosotros tenemos la costumbre de etiquetar, pero su historial no era pues común, ¿no? Eso es lo que podemos destacar. Y se encuentran en un pozo. Sus discípulos habían ido a hacer alguna tarea que el Señor les encomendó y se encuentran en ese pozo donde la mujer va a buscar agua y le revela, entre otras cosas, después de discutir sobre religión. Los judíos son muy propensos a discutir de religión. Es su tema. Igual que cuando hemos ido a Marruecos, pues en su forma y para mal, ellos también discuten, hablan siempre de Dios. Qué bueno sería que hablaran del Dios verdadero, pero es su tema de conversación. Y claro, el Señor no entró en la cuestión, sino para revelarle algo que ya sabéis. Estoy hablando de la mujer samaritana. Pues abrió su vida, ¿no? Le abrió la mente, le abrió el corazón, de tal manera que hasta todo ese pueblo, toda esa zona fue impactada por esas palabras, ya no que le revelara lo que había hecho, sus pecados, porque Jesús, ya sabe, no tiene intención de estar publicando nuestros pecados, sino de que seamos convencidos de pecado para que su presencia pueda llegar. Pero lo más destacable para mí de ese pasaje, de ese encuentro, es lo que dice el versículo 23 y 24 de Juan, capítulo 4. Mas la hora viene, o sea, independientemente de las discusiones teológicas, de quién tiene razón o quién no la tiene, no importa demasiado. Viene una hora, viene un tiempo, y que es ahora, dice, y ahora es, en este momento, cuando los verdaderos adoradores, significa que los hay falsos. Hay falsos adoradores. Hay falso de todo, absolutamente. Porque sabes que Satanás solo tiene una intención, que es hurtar, matar y destruir. Acabar con toda la obra de Dios como está creyendo hacer con sus leyes absurdas que está promoviendo a través de todo el mundo. Pero ahora es el momento cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque la otra adoración es en la carne y es falsa, es mentirosa. Se puede pues cantar como hemos cantado en esta mañana. Yo he sentido la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor. Pero se puede cantar por cantar.
Se puede cantar porque es bonito, porque te gusta la música, porque eres melómano o melómana. Pero aquí lo que se trata es de cantarle al Señor. Por eso, cuando lo hagas, hazlo de corazón y hazlo siempre. No importa que tu voz no sea virtuosa como para dar un concierto. Aquí no estamos dando conciertos. Aquí estamos todos juntos adorando a un Dios que nos ha salvado, que nos ha sanado, que nos seguirá sanando todo el tiempo. Y esa adoración es la que Él está buscando. Porque también el Padre dice, tales adoradores busca que le adoren. No importa la técnica, aunque si la tenemos, mejor. Hemos orado mucho y trabajado ardientemente para que nuestra técnica también colabore, y creo que colabora. Yo estoy contento, muy contento con el grupo de alabanza, porque lo importante es eso, tiene que haber espíritu y verdad, pero también a la fe hay que añadirle virtud, y a la virtud, conocimiento. Y hay que conocer, y hay que saber, y hay que hacerlo todo correctamente. Porque la razón principal es porque Dios es espíritu, dice el versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero bueno, no te estoy proponiendo que entres aquí en el grupo de alabanza. Te voy a proponer hoy una cosa que sí es una adoración perfecta delante de Dios. Es la obediencia. La obediencia. La semana pasada, ¿recuerdas? Os profeticé, como han hecho tantos falsos profetas y estos que se llaman apóstoles, etcétera, etcétera, el primer domingo de ningún año, porque este no es el principio del año, para nosotros, civilmente y fiscalmente, sí, claro, eso es irremediable, pero sabemos que los cristianos no estamos en el final del año, acabamos de empezar el mes 11º. Pero la profecía que traje, ¿cuál fue? Pues la más segura, la que está escrita aquí en la palabra, la que no tiene duda, nunca va a cambiar. Y recuerdas, básicamente lo que os dije es, pues no tengas ningún afán, ni ninguna ansiedad, ninguna preocupación, sí una ocupación. ¿Recuerdas? Que miráramos a la hormiga que es capaz de preparar todo su sostenimiento sin tener nadie que les dirija. Pero nosotros sí tenemos quien nos dirija. Nosotros sí tenemos un Dios que nos ama y que ha preparado todo de antemano, además, para que nosotros andemos en Él, en esos caminos, en esas formas, ¿no? Entonces, claro, por más profecías que uno pueda decir de la palabra, si no hay obediencia, todo se queda en nada, sin ningún resultado. Porque para que las cosas en el mundo sobrenatural, en el mundo eterno, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, funcionen, es imprescindible la obediencia. Porque si hablo de obediencia, estoy hablando de fe. Porque la fe no es transformar, aunque Jesús lo hizo, nada en nada. Él transformó el agua en vino, sí, pero no es el objetivo de la fe. No es el objetivo tener cosas materiales, que sabéis cuál fue el primer consejo que os di de la palabra profética. No os hagáis tesoros en la tierra, donde todo se va a corromper, se va a oxidar, va a ser robado incluso, sino que lo hiciéramos en el cielo, donde es intocable, donde nadie más que el Señor va acumulando y va guardando. ¿Y sabes para qué guarda? Lo que nosotros enviamos desde la tierra, Él lo guarda para hacernos una morada. Esto no es difícil de saber ni de deducir, porque el Señor dice que hay 6 clases de materiales de construcción que le podemos enviar. ¿Recuerdas? Oro, plata y piedras preciosas, o también madera, heno y hojarasca. Eso es lo que le enviamos como materiales de construcción para que el Señor, que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, una morada,
pues con eso la construye. Claro, como recuerdo y repito, y no te olvides jamás, porque sobre todo en este tiempo es fundamental, que nuestra salvación no depende de lo que hagamos, de lo que no hagamos, sino que depende de Él. Cuando yo creo que Él ha hecho la obra perfecta, inmediatamente yo soy salvo. No por mí, sino por lo que Él hizo. Pero fuera de la salvación, bueno, fuera no, perdón, es que es lo más importante, pero es que hay más cosas. Tú puedes decir, bueno, yo soy salvo, pero hoy tienes que comer, mañana tienes que trabajar y al otro día y al otro día y hacer cosas y tratar con gente, etc. Y para ello necesitamos una capacidad, una capacitación sobrenatural. Quiere decir que hay una fe que es imprescindible, es definitiva y definitoria de nuestra vida, que es cuando tú le entregas tu vida a Cristo, que es reconocer que Él lo ha hecho todo y que yo no he hecho nada y sin merecerlo he recibido todo. Vale, ese es un punto de la fe, pero la fe, recuerda, la necesitamos todos los días. Necesitamos vivir en obediencia todos los días. No sé por qué Emma también mencionaba esa especie de círculo vicioso que nosotros tenemos. Venimos el domingo, nos encontramos como una alabanza como la que hemos tenido hoy, tal vez una palabra que refresque tu corazón, pero claro, mañana ya es otra cosa, y pasado, y como que nos vamos enfriando hasta que llega así con el fuelle y vuelve otra vez a resurgir. Pero no es eso. Y por cierto, aprovecho para decirle a aquellos que, bueno, esto de Internet es una buena opción. Si estás enfermo, si estás fuera, no sé, hay opciones. Pero de esto no habla la Biblia. La Biblia en el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, aquí, en armonía. Es que es lo que dice la Biblia. No, ¿tú crees que Dios no sabía que iba a existir esto cuando dijo esas palabras? Pues por supuesto, Él lo sabe todo. Pero lo que realmente conforta y reconforta es la presencia física. Si no puedes estar, pues bueno, esto es una bendición añadida y puedes conectarte en el teléfono o en el ordenador donde quieras, pero es una opción además in extremis, o sea, si no hay otro remedio. Si no, lo aconsejable y lo bueno es estar juntos en armonía, porque es donde fluye la unción. Dice que desciende esa unción como un rocío, dice desde la barba, ya sabéis que significa autoridad en Israel, resbalando por todas las vestiduras hasta llegar hasta el borde de sus vestiduras, a todo el cuerpo. A todos los hijos de Dios nos involucra y la unción fresca llega en la presencia del Señor y en la presencia todos juntos. No lo olvides. No lo olvides. Tanto así que no hay ninguna manera real de adorar a Dios si no es por la fe, si no es por la obediencia. Lo demás, yo he conocido cánticos maravillosos y con sus intérpretes maravillosos también, cristianos incluso, te estoy hablando. Pero no había nada, o sea, no llegaba al corazón. Porque es algo que tienes que decirle al Señor, conviérteme en un verdadero adorador. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Porque la carne adora, la carne canta. Ayer veía en las noticias de Telemadrid una noticia de que han hecho algo que a ellos les parece fabuloso, que es que los padres con los niños vayan a oír música satánica. Están encantados con esa idea. No importa que sea satánica, lo importante es que vayan los padres con los hijos, pero que los hijos ya también se vayan contaminando y se vayan llenando de espíritus inmundos y vayan arruinando su vida. Pero estaban felices, porque podían escuchar grupos como un tal Metallica y como esas cosas satánicas absolutamente, pero felices de la vida. Y posiblemente la ejecución en su guitarra y en sus instrumentos sea muy buena, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de el espíritu, no del alma, el espíritu. Y sale la adoración a través de nosotros como esa canción preciosa, como un río que brota dentro de nosotros, como un río. Cuando solamente entra de fuera, pues
no sirve. Tiene que fluir como de dentro de ti. Como ese río maravilloso que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque el que cree en Él, como dice la Escritura, porque creen hasta los demonios, y dice que además tiemblan y todo, pero no pasa nada, porque es algo que pertenece a un ámbito, pertenece a una esfera que es la de la fe, la de la obediencia. Bueno, este es un tema que, por supuesto, de los 30 y tantos años que llevo predicando, no sé si alguna vez lo he dejado fuera, pero creo que no. Todos los años procuro hablar de la obediencia. Porque la fe, como ya he dicho muchas veces, claro, eso pertenece a lo interior, a lo que podríamos llamar el corazón, pero es invisible a los ojos de los hombres como tal, porque es una confianza, es una certeza, es algo interior, es algo de ti. Y los hombres no lo pueden ver, pero sí pueden ver el resultado a través de la obediencia. Porque la obediencia pertenece a la conducta, a lo que tú haces. Por eso Santiago, en un pasaje que algunos, como siempre, tergiversan y perturban, cuando dice que, bueno, esa fe que está en tu interior tiene que manifestarse. Pero no es al revés, si se manifiesta tienes fe, ¿no? Se manifiesta porque tienes fe, porque ya confías lo suficiente en Dios y como pertenece a la conducta, pues sí puede ser observadas, por sus frutos los conoceremos, ¿cómo no? Por lo que hacemos nos conocerán. Recuerda, hay mucha imitación y estamos hablando de que es en espíritu y eso no se puede imitar. Porque cuando obedecemos al Señor, estamos dando la única evidencia posible de que en nuestro corazón creemos en Él. Hay fe. Hay fe. Y cuando obedecemos, una vez que ha llegado la fe a tu corazón, la convicción, cuando tú obedeces, esa obediencia todavía produce más fe. Es generadora y productora de más fe. Cuando tú quieres buscar las cosas de Dios solo por el entendimiento, pues Pablo nos lo dice claramente que el conocimiento por sí solo, ¿qué hace? Envanece. Y envanecer es vaciar, ya lo sabéis, ¿no? El vano entre esas dos columnas es el vacío. El vano entre esa pared y esa es el vacío. Y eso envanece. ¿Y cuánta gente hay que conoce muy bien, como decimos, al pie de la letra, la palabra de Dios, pero está vacío? No es capaz de entender cosas tan básicas que tú que a lo mejor pues apenas has podido superar en la educación básica, lo ves y lo entiendes perfectamente, y ellos no. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que yo creo que produce Dios en la gente. Cuando no le buscan de corazón, cuando no hay espíritu, se van vaciando y cada vez saben menos. Te podrán contar toda la historia de las palabras, de dónde salieron, si eran los fenicios, los etruscos, los romanos, los griegos, pero nada más. Recuerda, címbalo que retiñe, un metal que resuena, pero nada más. No produce más que ruido. Porque querer entender a lo que lleva es a la incredulidad absoluta. No quiero decir con esto que los hijos de Dios no tengamos que esforzarnos en comprender la palabra. Pero claro, la palabra es muy diferente. Te puedes llenar de todos los libros, enciclopedias, diccionarios y vocabularios y todo lo que tú quieras ahí rodeado en un escritorio viendo todo. Pero si no está el Espíritu Santo, el mismo que inspiró esta palabra, explicándotela, no te enteras. Por eso ves que hay que hacerlo todo en el Espíritu, porque no te enteras. No hay una revelación, que es revelar. El acto de revelar es cuando por las mañanas te levantas y haces así con la cortina, ¡ring!
y las separas de lado a lado. Eso es revelar. Quiere decir que lo que tapaba la cortina no lo ves y tú quieres ver lo que hay afuera, el paisaje o a lo mejor, al vecino de enfrente, porque no todos tenemos. Pero revelas, quitas la cortina y ya ves simplemente. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, nos quita el velo, nos quita lo que nos está impidiendo entender verdadera y profundamente la palabra de Dios. Que la profundidad de la palabra de Dios no está en el conocimiento científico, no está en saber la etimología. Aunque te pido, por favor, estudia también esas cosas. Pero nunca pierdas de vista que si no está el maestro contigo, no aprenderás. Y la obediencia es la fe que actúa, o sea, nosotros nos ponemos en marcha, aunque todavía no entendamos todas las cosas. Porque si estás esperando a terminar todos los cursos, todas las capacitaciones, haber leído la Biblia 5 veces y no sé, ¿esperar a qué? ¿A tener todo el conocimiento para actuar? Pues estás perdiendo el tiempo. No has entendido realmente lo que Dios quiere. Porque nosotros nos tenemos que poner en marcha, porque el movimiento se demuestra andando, la fe se demuestra haciendo, en cuanto sepamos. En cuanto hayamos recibido la vida, en cuanto hayamos nacido de nuevo, ahí te tienes que poner en marcha. El Señor se encargará de hacer el resto, porque no olvides que el Señor al que llama, capacita. Pero no estoy hablando de que te llame a ser pastor. No, al que te llama como hijo, ha puesto ya su espíritu en ti, te va a capacitar, no te preocupes. Si yo también pensaba hace 40 años cuando recibí a Cristo y oía al pastor y su elocuencia y la sabiduría que emanaba, yo ahí sentadito decía, Dios mío, yo nunca voy a poder hacer eso. Pero aquí estoy haciéndolo. Y no he esperado 40 años, ya hace mucho que empecé. Pero hay que arrancar. Hay que arrancar. Porque, recuerda, la fe manifestada en la obediencia pertenece a la conducta, a lo que tú haces. Perdón. La obediencia a Dios, que está manifestada en su palabra, que no esperes cosas por fuera, porque a veces estamos esperando que venga un profeta, que venga alguien, y ahora hay una abundancia de falsos profetas, a que te diga algo para que tú eches a caminar. No, es que esta es la palabra profética. Y a la palabra que es Dios, recuerda, la palabra se hizo hombre. Jesús se encarnó, se hizo carne como nosotros. Él es la palabra. Esa palabra es la que te tiene que mover y es absoluta la obediencia a esa palabra, a la Biblia. Absoluta. ¿Lo entiendes bien? No tiene ningún recurso, no tiene ninguna otra posibilidad más que obedecerla para que nos vaya bien. A los hombres es relativa, porque los hombres pueden prohibir que tú alabes a Dios. ¿Le vas a obedecer? Algunos interpretan, no sé, de una manera tan literal la Biblia que dice, no, a toda autoridad hay que obedecerla. Perdóname. No, y no siempre. Tú tienes que obedecer a aquel que te está molestando porque has hecho algo mal. Tú tienes que obedecer a las autoridades siempre, porque cuando lees Romanos capítulo 13 te darás cuenta de que cuando las cosas están bien, es Dios el que va a poner los puestos, no las personas. Y nosotros tendríamos que orar para que el puesto lo ocupen personas idóneas. Hoy por hoy los puestos están ocupados por auténticos, yo no sé cómo calificarlos. Pero para nada están honrando el puesto que Dios puso, como los gobernantes, como los jueces. Está corrompido absolutamente. Esto lo sabíamos. Lo sabemos porque la propia palabra también nos advierte con claridad y rotundidad las cosas que van a suceder, lo por venir. Pero quizá no hemos orado o es el tiempo, pero la verdad
como ya os he dicho muchas veces, la influencia nuestra en el aspecto de civil es muy escasa, prácticamente nula. Quizá porque Dios tampoco tuvo esa intención nunca. Porque algunos han entendido mal, han oído campanas pero no saben dónde suenan, creyendo que el reino es ahora y que el reino lo van a establecer ellos y que el reino es cuando todos los gobernantes sean cristianos. Pues entonces échate a dormir, porque vamos viendo que además desde que esas falsas teorías, por tanto heréticas, por tanto satánicas, empezaron a fluir en la iglesia y fluyen en las iglesias más grandes, vamos para atrás. Pero literalmente, cada vez están peores gobernantes, peores leyes. Porque claro, tenemos que ver la palabra, ¿no? Y claro, me remontaría a una predicación de las que más me gustan a mí. Cuando el Señor le muestra a un gentil, a Nabucodonosor, la historia hasta que termina por medio de aquella estatua. ¿Y cómo comienza? Con oro, luego plata, luego bronce, luego hierro. Ves que va en decadencia, cada vez peor, hasta que termina unas piernas de hierro, sí, pero los pies, que es lo que sustenta toda la humanidad, que es hierro mezclado con barro, basura pura, no vale para nada. ¿Quién se le ocurre hacer un material de hierro mezclado con barro? Si tú vas a comprarte un coche y te dice el vendedor, mira, este coche está hecho de hierro mezclado con barro, y dices, no, yo no quiero esa basura. Se va a despedazar en cuanto salga a la carretera y pille el primer bache, porque no sirve para nada. En ese tiempo estamos, en un deterioro total, cada vez peor, cada vez peor. O sea, si estás esperando que venga un gobierno que arregle esto, tranquilo. Sí, va a venir uno, te lo digo, el del anticristo. Él va a poner arreglo a todo en un tiempo, va a solucionar todos los problemas de economía, de política, de salud, todo. Pero es el anticristo, que simplemente quiere captar y atraer la atención de todos los hombres ingenuos que no tienen fe en la palabra, no tienen fe en la Escritura, y los va a arrastrar. ¿Sabes que muchos de ellos, visitantes de iglesias, miembros de muchas iglesias que han estado siendo engañados por el reino ahora o por la prosperidad, claro, han estado en una iglesia y algo les habrá quedado, entonces se darán cuenta del engaño. ¿Y qué va a ocurrir? No se van a dejar marcar, porque ya saben que el sistema, que está en la Biblia clarísimo, el sistema, y que estamos viendo cómo se está estableciendo. Yo es que lo veo con una claridad meridiana, como los pasos de Satanás para establecer el sistema de control total, es que están ya, que le falta un toque. Esa gente se dará cuenta. Claro, dicen, no nos podemos dejar marcar. O sea, la marca es como cuando tú le pones el hierro al ganado que ya es tuyo. No podemos dejarnos marcar. ¿Y qué hacemos? Bueno, tratarán de sobrevivir, pero ¿qué dice la Biblia? Serán decapitados y en 2 partes subirán al cielo. Yo prefiero subir entero, en una pieza, y eso es ahora, cuando llegue el arrebatamiento. Porque habrá, dice, una multitud tan grande, incontable, dice literalmente, y claro, es que tú miras hoy, mira, aquí estamos unos cuantos. Si vas sumando los cuantos que estamos en todas las iglesias en Madrid, ¿a qué porcentaje crees que llegamos? Es insignificante. Quiere decir que la inmensa mayoría se va a quedar fuera del arrebatamiento, que recuerda, el arrebatamiento no es una obligación, es un premio. Premio. En primer lugar, si no crees en Él, aquí te quedas. Alguien tendrá que dar testimonio. Porque dice que es imprescindible creer en el arrebatamiento. Pero después, en el arrebatamiento, aunque creas, si luego no cumples con lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Y con lo que es los términos de la vida espiritual, recuerda, en espíritu y en verdad, pues también quedarán para dar testimonio a otros, para que esa multitud incontable llegue, se ponga debajo del altar de Dios, pero nosotros ya estaremos allí, si tú quieres la primera parte, claro. Pero es que para entrar en la primera parte, la obediencia es
es fundamental. Es fundamental. Entonces, si hablamos de obediencia, tienes que saber en primer lugar que el trono de Dios se sustenta en la obediencia. Por favor, no entiendas mal, se sustenta solo. Pero con respecto a nosotros, cuando realmente el Señor es Señor, es que está sentado en la obediencia. ¿Qué ocurrió en el cielo? Un grupo, la Biblia nos revela que 1/3 de los ángeles, que no sabemos el número, son incontables, pero 1/3 de ese incontable número se rebeló. ¿Qué decidió? No obedecer. Claro, ellos tenían menos posibilidades que nosotros porque su hechura o su perfección, como estaban fabricados, vamos así decirlo, o hechos por Dios, no les daba oportunidad más que una. Una. Fíjate y compáralo contigo. Aunque somos y te sientes así, pues débil, cuando ya cumplimos unos años, pues cansado, ¿no? ¿Verdad, Luis? Pero no anheles haber sido perfecto siempre, porque esa perfección que le supuso a ellos, un solo error. Uno. Ahora, piensa un poco, a ti, ¿cuántos y cuántos errores te ha pasado el Señor? Por lo menos a mí, es que es increíble. Yo cuando lo medito digo, Señor, pero qué cantidad de veces me he equivocado, pero siempre me has perdonado. A los ángeles una sola vez. Aquellos decidieron no obedecer. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Patada en el sálvese la parte, que es como se decía antiguamente, el trasero, y fuera del reino. Fuera del reino. Pero a nosotros se nos dio la oportunidad, y se nos sigue dando la oportunidad todavía, de manifestar esta obediencia que es nuestra fe. Recuerda, para Dios es absoluta, aunque para los hombres, cuando te están prohibiendo adorar a Dios, tienes que desechar su autoridad, porque ya ellos están pervirtiendo la autoridad. Pero la autoridad de Dios está asentada, su trono en ella. Nadie puede desobedecer. Por eso cuando el Señor nos enseña a orar, les enseña a orar a sus discípulos, les dice, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como indiscutiblemente se hace en el cielo. ¿Está ocurriendo eso hoy? Para nada. Al contrario, vemos como la voluntad de Dios es pisoteada, se burlan de ella. ¿Pero tú crees que Dios va a rendirse por eso? En absoluto. Porque sigue siendo su mayor demanda. Es la segunda cuestión. Su mayor demanda. Creían los buenos judíos, como lo siguen creyendo hoy, y están preparando ya un tercer templo para poder repetir lo que pues no se dieron cuenta que fue el Señor el que les quitó el templo. No se percataron todavía. Bueno, quieren repetir la historia y hacer un tercer templo. Y para volver otra vez a repetir lo que el Señor les mandó como preparación para que cuando viniera el Mesías lo reconocieran y vieran como Juan, recuerda, Juan, independientemente de que eran primos, pero ahí nos demuestra que en la familiaridad no tenía nada que ver. Él cuando vio a Jesús, a su primo Jesús, sí, literal, pues lo que dijo es, Señor mío. Dice, yo no puedo hacer, ¿cómo te voy a bautizar yo? Si yo soy un indigno. Pero hay unas palabras, recuerda, que dice, este es el Cordero de Dios. No todos los sacrificios que hacéis cada año, y a cada momento y cada día. Este es el Cordero de Dios. Pero no lo entendieron. Y si no lo entendieron viéndolo, imagínate ahora sin verlo.
si no está el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es imposible. Por eso dale gracias a Dios porque la actuación del Espíritu Santo en tu vida fue eficaz. Porque sentiste pecado. Y que había una justicia, pero no es justicia que te va a castigar, sino que la justicia es en Cristo. Pero hay un juicio. Que para ti, si has creído en lo que hizo Jesús, no tienes que preocuparte. Lo único que va a hacer es, claro, si hemos usado bien la obediencia, la fe, ¿qué va a hacer cuando lleguemos a su presencia en primera instancia? Y porque somos no los primeros en llegar, pero los primeros en el arrebatamiento, ¿qué va a hacer? A ver, mira, tú eras un buen siervo y fiel, pues en lo mucho te pondré. Y además vas a ser de mi rosca. Eso significa entra en el gozo de tu Señor. El Señor tiene rosca. La tuvo en la tierra con aquellos 12, que eran muchos más, y dentro de esos 12 eligió a 3. Y de esos 3, uno era su mejor, Juan. O sea que vemos que sí, no es rosca, es nivel de confianza. Y claro que hay niveles de confianza. Y dice, entra en mi nivel de confianza. Es que has sido bueno y fiel. Entonces, ellos no entendían bien, como hoy tampoco. Y en 1 Samuel, el capítulo 15, dice el versículo 22, a través de un gran profeta. Samuel ha sido un profeta de los mejores, no porque los otros no sean igual de inspirados por el Espíritu Santo, sino que Samuel, en su circunstancia, pues desde niño fue consagrado para el Señor y no tenía otra cosa en su mente y en su vida más que el Señor. Y entonces les dice ya, en una palabra profética, al pueblo que hacía esas cosas: ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas, en todo lo que hacían, ¿no? Muy bien hecho, por cierto, como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? La respuesta tienes que deducirla, es muy fácil. Por supuesto que el derramamiento de la sangre preparatorio para Cristo no le complace, si es que Dios no quiere ver ahí ríos de sangre. Quiere que se obedezca a las palabras. Eso es lo que le complace. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero hoy, claro, ya no estamos sacrificando corderos ni vacas en las iglesias. Sacrificamos otras cosas. Pero hacemos una parafernalia externa, a eso se refiere. Ya ves, ahora están ahí los ortodoxos, les ha tocado a los ortodoxos la Navidad. Y qué vestiduras, qué cosa tan fina, ¿no? Esos gorros, esas cosas. ¿Eso creen que le está agradando a Dios? Pero no, es su palabra. Porque el obedecer es mejor que todo, que los sacrificios. Y el prestar atención es mucho mejor que esa grosura de los carneros y todo aquello que hacían, que recuerdas, estas semanas pasadas estuve hablando de eso, se convirtió en el objetivo. Y por eso cuando tuvieron al cordero delante de ellos, no supieron quién era. Yo siempre me acuerdo de una expresión, es una canción que cantaba Serrat, pero no sé si era la letra de él, yo creo que era de otro. Pero dice, hay que entenderla, dice que cuando se abre una flor, al olor de la flor se te olvida la flor. ¿Entiendes? O sea, te embelesas en algo y te olvidas de la flor. Y esto pasa, ¿no? Se embelesaron en su sacrificio y en cada vez los utensilios mejores y perfectos y se olvidaron de que para qué sacrificaban. Si no sacrificaban por sacrificar, sacrificaban para que también sus pecados fueran redimidos en espera del Cordero de Dios, que la gran diferencia es que quita el pecado del mundo. Claro, esto si tú lo lees y no conoces un poco del manejo de los judíos, pues no sabrás, a lo mejor no te has dado cuenta,
que lo que hacía ese sacrificio de animales era cubrir, tapar por un rato los pecados, como si le pusieras algo delante y han quedado cubiertos, o sea, velados. Pero el anuncio de Juan fue que era el Cordero de Dios que quita, ya no hay nada que cubrir el pecado. Es la gran diferencia. Claro, al no ver eso, hoy todavía estamos siendo sometidos como humanos a este fenómeno. No a entender que lo que Dios quiere por encima de todo es la obediencia. Por eso ese gran grupo de personas pues, que amamos y oramos por ellos, que pasean imágenes, que las visten de oro y de plata y de piedras preciosas y las adornan con perlas y tal, y hacen una cosa que Dios aborrece, que es imágenes. Pues oramos por ellos, esperando que haya misericordia, pero nada más. Es que no puede haber otra cosa. Yo era uno de ellos. No sé tú. Porque yo no conozco más que a Emma, que estuvo toda la vida ahí metida en la iglesia y no conoció más que la iglesia y toda la iglesia. Claro, en su momento tuvo que también hacer su decisión personal. Pero lo demás, yo vengo de una idolatría brutal, porque no es que presuma de nada, pero yo era del Opus Dei. Y para los que son católicos saben lo que es el Opus Dei, que no es un católico de a pie. Pero de ahí vengo yo. Pero hoy es que cuando se abrió, se quitó el velo y entiendo todas esas cosas. Y Dios dice, no te hagas imagen, no te pongas de rodillas delante de ellas, no las honres. Pues yo lo entendí. Ahora, hay mucha gente que le vas a compartir y te dicen que no, eso es como una fotografía. Vale, pues tráeme una fotografía de Dios y entonces ya sí. Pero esos mamarrachos que hacen de imágenes, ¿alguien cree que eso es Dios? ¿Que eso es Cristo? Si son mamarrachadas, eso lo pinta un parvulito. Pero, bueno, la gente está así. Pero Dios se complace en la obediencia, no lo olvides. Y fue tan importante en la vida de Jesús, que siendo perfecto, porque como hombre fue perfecto, eso no tenemos ninguna duda, aprendió la obediencia. Pero ¿sabes por qué? Porque Él es Dios. ¿A quién obedece a Dios? Dios no tiene a nadie que no obedecer. Y Él descendió directamente del cielo, se convirtió en un bebé y tuvo que aprender, como tú y como yo, la obediencia. Que fuera más fácil para Él. Bueno, entre otras cosas tenía unos buenos padres, pero tenía una madre encantadora y un padre adoptivo porque José era adoptivo, pues, que se ocupó de él y lo amó y estuvo siempre pendiente de su vida, ¿no? Cómo iba a desviarse. Pero sabemos que ese fenómeno ocurre en la tierra, pero es igual, se desvían igual. Pero bueno, Jesús tuvo que aprender obediencia, por esa razón. Porque nunca obedeció a nadie, porque es Dios. Pero en su naturaleza humana, como nosotros, como tú y como yo, ahí sí tuvo que aprender obediencia, porque es el mismo camino que nosotros tenemos. Hemos nacido en pecado, hemos nacido rebeldes. Es que tú cuando ves a los niños y lo comparas con la creación de Dios, dices, ¿quién enseñó a ese niño a mentir? ¿Quién enseñó a ese niño a robar? ¿Quién enseñó a ese niño a pegar? Nadie. ¿Pero por qué lo hace? Porque está de fábrica nacemos con una naturaleza pecaminosa, tendente a lo malo. Y aunque nadie lo haya hecho, aunque tengas al niño aislado, nunca haya visto a nadie, su instinto de pegar, de mentir. ¿Recuerdas dónde se nos entró ese espíritu, no? En aquella conversación, cuando llega Dios, ve que han pecado, les pregunta, ¿y qué empieza? Un rosario de excusas. La mujer dice, no, la serpiente, y lo que le estaba diciendo, que creaste tú, problema tuyo. Adán, que dice, no, la mujer, que también creaste tú, es tu problema. O sea, ahí empieza ese recorrido de mentiras y de excusas. Claro, eso lo tenemos aquí en herencia, y por eso, sin que nadie nos enseñe, hacemos
y repetimos la misma historia. Pero dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 7, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí, en esos 33 años, dice, ofreciendo ruegos y súplicas en Getsemaní. Es que estaba tan preocupado humanamente que se le reventaban los vasos sanguíneos de la frente y por eso parecía que sudaba sangre. Es un fenómeno físico demostrable. Y dice, rogaba, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, porque es que lo que me viene encima es brutal, es insoportable humanamente. Con gran clamor y lágrimas. ¿Pero a quién le estaba diciendo? Al que podía librar de la muerte. Al Padre. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Temor significa poner a Dios siempre en primer lugar. No es tenerle miedo, que también hay que tenerle algo de miedo, porque Él es el que sí te puede acabar la vida definitivamente. Pero no es su plan. Si hubiera sido su plan, pues no hubiera venido Cristo, no hubiera sacrificado su vida, porque si era su plan matarnos, lo tenía muy fácil. Pero no quiere matarnos, quiere que vivamos. Y aunque era hijo, versículo 8, aunque era hijo, y está con mayúsculas, ¿no? Porque es el hijo de Dios, dice, por lo que padeció, todo aquello que comenzó allí en Getsemaní, seguramente había empezado antes, porque él simplemente siendo Dios, tener que venir a caminar por esas calles polvorientas, a llevar esas ropas tan absurdas, tan feas que llevaban antes, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no tenía demasiada importancia. Lo que sí tuvo importancia es cuando empezó a sufrir, a derramar su sangre allí en Getsemaní. Dice, y todo aquello lo tuvo que llevar hasta el punto de que, sabiendo que podía salir corriendo, no lo hizo, y por lo que padeció aprendió la obediencia. Porque él cumplió paso por paso, pero ¿qué le dice al Padre? Si puedes, a ver si hay otra forma, a ver si mientras yo he estado aquí en la tierra, en estos 30 años, habéis hablado allí en el cielo de otra cosa y yo no me he enterado. Eso es lo que le estaba diciendo en el fondo. Si es posible, pasa de mí esto. Pero la tercera vez, ¿qué ocurrió? El Padre le dijo, mira, no hay otra forma. ¿Y qué ocurrió? Pues se levanta. Y a los discípulos, que por cierto ni estaban orando, estaban durmiendo, los despierta y dice, venga, vámonos. No habéis podido estar ni siquiera conmigo una hora que estaba aquí. Pero bueno, os perdono, venga, vámonos de aquí. Y ya fue con una convicción que solo puede venir del interior, por eso recuerda, es en espíritu. Y con esa convicción fue a la cruz en obediencia, no en gusto, porque el gusto, ya sabéis lo que decía, si puedes, pasa de mí esto, que es muy fuerte, muy terrible lo que me viene encima. Pero, aunque era hijo, por lo que padeció, fíjate lo que dice, aprendió la obediencia. Entonces tú y yo podemos aprender obediencia. Claro, si eso es lo que estamos hablando y lo que estamos pretendiendo, que aprendamos obediencia. Porque dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado por la obediencia, entonces, dice, vino a ser autor de eterna salvación para los que hacen lo mismo que él, para los que obedecen. Así que toca obedecer. Una palabra o una actitud que en este tiempo es, perseguida y ridiculizada. Porque recuerda que la obediencia es sometimiento. Pero el sometimiento es cuando tú te pones debajo de la autoridad. Y por tanto no eres rebelde como Satanás, sino que tú solo dices, yo me voy a poner debajo de la autoridad, someterse. Y es lo que hizo Jesús. Entonces, ¿quiénes van a tener la salvación completa, perfecta, única? Los que obedecen. Fíjate si el tema es importante.
dice que la aprendió con paciencia, que la obediencia le perfeccionó al Rey de Reyes. Y tú piensas que no, que eso no va para ti. La obediencia hasta la muerte. Y Dios no te está pidiendo en principio eso. Le perfeccionó. ¿Como Dios? No, como humano. Como ser humano. Le perfeccionó. Por tanto, cuando nosotros estamos haciendo este ejercicio, porque hay que ejercitarlo. La obediencia, ¿cuál es la primera reacción cuando alguien te contradice? ¿Renegar? ¿No hacerlo? ¿Ir en contra? Y eso me pasa a mí, que te estoy hablando de esto. Pero inmediatamente hay que ver cómo el Espíritu Santo te dice, oye, que lo que estás haciendo no va por ahí. ¿Y tú qué haces? Y dices, sí, es verdad, verdad, Señor. Me he equivocado. Como el rey, ¿no? Me he equivocado. Pues aprendemos y se perfeccionará nuestra vida. Y si obedecemos a Jesús, a Yeshua, pues lo que ahí dice es que vamos a alcanzar salvación. De lo contrario, alcanzaremos una religión, pero no una salvación. Hay un llamamiento, en cuarto lugar, es un llamamiento supremo que tenemos los hijos de Dios. Supremo, es el llamamiento supremo. Y Pedro nos lo expresa en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2. Dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. Esto no significa que sea tú sí, tú no. La presciencia precisamente es la palabra, ¿ves? Como así hay que conocer un poquito, ¿no? Yo no te digo que seas un gran teólogo y te vacíes, sino que siendo un buen hijo de Dios te perfecciones conociendo. Porque si tú lees, a lo mejor no entiendes qué significa presciencia. Y significa el conocimiento anticipado de las cosas. Presciencia. Tienes que saber qué significa esa palabra, porque si no, pues la lees según la presciencia de Dios. Tú sabes que tienes que obedecer, pero no entiendes que Dios nos eligió porque Él conoce todo de antemano. No es que nos eligiera tú sí y tú no, sino Él sabía perfectamente si tú sí o tú no. Por eso, en su presciencia, conocimiento anticipado de las cosas, Él como Padre en santificación, o sea, nos apartó en santificación del Espíritu, dice, para la primera cosa. Sabemos que vamos a ser reyes y sacerdotes y, bueno, gente muy importante. Pero lo primero que dice, obedecer. Y si hemos sido apartados y nos llamamos hijos de Dios, nuestra primera obligación y lo primero que Dios nos demanda y lo más importante es obedecer. Pero somos rebeldes. Por naturaleza, recuerda. Y hay que sacrificar esa rebeldía y llevarla a la cruz y tragarte tus palabras y tragarte los malos ratos y tragarte las humillaciones con tal de obedecer a Dios. No lo olvides. Absolutamente. Y claro, cuando la autoridad tiene razón, pues también tenemos que someternos a ella. Pero lo primero se dice obedecer, bueno, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Claro, eso nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha salvado. Y fíjate que lo pone en segundo lugar. Y dice que gracia y paz pues no serán multiplicados. Ahora, constantemente, en quinto lugar, somos engañados para no obedecer. Somos seducidos para no obedecer. Y el caso más dramático y ejemplarizante lo tenemos en Gálatas, capítulo 3. Comienza diciéndoles a los Gálatas, a los que amaba, había pasado por allí, había levantado la iglesia, había hecho todo, les había explicado todo, lo que significaba la salvación, lo que significaba la redención, lo que significaba la justificación, le había explicado toda la doctrina. Y de repente se va y los Gálatas llega alguien no enviado de Dios y los convence de otra cosa. Y los convence de una religión. Y se entera Pablo y les escribe esta carta que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién os engañó para no obedecer
Porque lo que hizo esa religión oficial fue engañarlos para no obedecer a la palabra de Dios. Como todas las religiones engañan para no obedecer la palabra de Dios. Todas. Y cuando digo todas, no dejo a ninguna fuera. ¿Quién os fascinó? Dice, a vosotros, ante cuyos ojos ya os presenté, ya Jesucristo fue presentado, es que lo expliqué todo. Claramente, ¿para qué tenía que ser crucificado? Aquí dice, fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Y claro, Pablo salió de allí convencido de que habían entendido todo. Pero fíjate que no. Por eso es un cuidado diario. Lo que os decía al principio. Está muy bien que hoy hemos tenido un tiempo precioso, la semana pasada también y la otra, y si Dios quiere la semana próxima será también un tiempo extraordinario, pero esto no es todo. Esto como que nos da energía y nos vuelve otra vez como cuando venía el ángel, ¿no?, y agitaba el agua. Venía de vez en cuando y era un agitamiento de agua. El que cayera el primero era sanado, los demás otra vez agua estancada. ¿Qué es la religión? Agua estancada. Pero ya Satanás tiene preparadas todas sus estrategias para engañarnos, para no obedecer a la palabra. Si obedeces, claro. Si es que la gente le obedece a Satanás, obedece a todos sus preceptos y principios. Es más, esta semana oí una noticia, bueno, preocupante, sí, que en abril, el 30 de abril, por cierto, no sabía esto, pero el 30 de abril en Estados Unidos, copiado de Alemania, es el Día de las Brujas. Es un día además establecido que todas las brujas el 30 de abril cada año en Alemania, que hay mucha brujería también, se reúnen. Bueno, eso lo han trasladado a Estados Unidos y el 30 de abril, o ese fin de semana, tienen una convención en los Estados Unidos, pero abierta, pública, ya no hay nada de esconderse, va a ser retransmitida. ¿A dónde hemos llegado, no? En el país que era mayoritariamente cristiano. ¿Qué ha pasado? Pues que eran religiosos, se convirtieron en religiosos. Y ya no hay espíritu. Hay carne. ¿Que la carne se imita? Claro, hombre. ¿Cuántas veces os he contado que yo tenía un amigo? En Venezuela. Yo era del Opus Dei. Él no, pero él pertenecía, había sido hasta ya el último instante preparado como jesuita, como sacerdote jesuita. Porque le gustaban más las mujeres que otra cosa, no se ordenó. Como sacerdote jesuita. Esa connotación es muy importante. Y claro, él sabía un montón. Y entre las cosas que sabía es que hay un lugar, no me dijo dónde, donde se prepara tanto a curas como a monjas para imitarnos. Nos imitan. Saben nuestro lenguaje, por eso yo no lo uso. Ya os habréis dado cuenta que nosotros no estamos ni hermano, hermana, no usamos el lenguaje. No es por eso, sino porque me parece hasta un poco, no sé, no coherente. Y saben nuestros signos, y los preparan cómo tienen que entrar en las iglesias, cómo tienen que someterse a los pastores y en principio, bueno, pues amables y parece, uy, qué buen cristiano, qué buen creyente, qué buen evangélico, pero resulta que no es nada de eso. Se infiltran, poco a poco van haciendo su trabajo. Ya sabéis, las monjas no les importa perder su voto de castidad si pueden enganchar al pastor. Es así, es así. Y se imita. Por eso, Señor, insiste, en ese espíritu. En espíritu no te puede engañar. Si tú estás en el espíritu, tú lo ves. Ahora, si estás en la carne igual, ¡pum!, te destruye. Te arrolla. Te acaba.
Bien, porque son una ahora de las estrategias modernas para no obedecer. En sexto lugar, esa obediencia el Señor nos la pide de todo corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice, ahora pues Israel, o sea, hablando de su pueblo, del cual ya nosotros formamos parte de su pueblo, no de Israel, que espiritualmente, bueno, también, pero somos parte de su pueblo. ¿Qué pide Yahweh tu Dios de ti, sino que temas, que pongas siempre por delante a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos? ¿Entiendes la palabra todos? ¿Qué significa? Todos. Y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, no parcialmente, no a ratos, no en momentos de emoción, de subidón, siempre, en todo. Eso es lo que pide el Señor. Y si no es de todo corazón, no sirve. No sirve. Le servirá al que le has hecho un favor. Si hay uno que pasa hambre y le llevas un trozo de pan, bueno, para ese le sirve. Pero a Dios no. Porque no iba tu corazón en ese pan. No iba tu corazón en un deseo de hacer la voluntad de Dios, de obedecerle. Se pueden hacer las cosas, recuerda, en la carne. Pero Dios está buscando a los verdaderos adoradores, que son los obedientes, que en espíritu y en verdad lo hagan. Hay también un ejemplo, en séptimo lugar, de los apóstoles que nos mostraron su determinación de servir y obedecer a Dios, ¿no? El acontecimiento está reflejado en Hechos, capítulo 5, versículo 29. Los preliminares ya los conocéis. Cuando les prohibieron, y este es un ejemplo claro de que la obediencia a Dios es absoluta, pero los hombres es relativa. Porque les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dicen ellos? Que Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Está claro? Su determinación de obedecer a Dios era por encima de todo. Y le sacudieron, que los religiosos de Israel no andaban con chiquitas, enseguida te breaban. Pero no les importó. Quiere decir que si estaban en espíritu, pase lo que pase, bueno, si me quieres matar, me matas. Pablo, que decía, pues me haces, dice, si se entera que me está haciendo un favor cuando me mata, no me mataba. Es lo que significa que el morir es Cristo y el vivir es ganancia, porque por eso no lo digas, porque si no, no te hacen el favor de lanzarte para la presencia de Dios. Si estás haciendo algo que merece tu muerte por el reino de los cielos, si estás haciendo algo que merece porque eres un delincuente, hijo, ese es tu problema. Morirás, como dicen, como un tonto, de mala manera. Porque cuando habla de esas cosas es por causa del reino, no por causa de tu estupidez o por causa de tu pecado. Bueno, lo voy a leer porque está en la Biblia, no porque yo esté buscando reivindicación. Pero en Hebreos capítulo 13, versículo 17, lo dice el Señor, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, y esto es totalmente cierto, ¿no? Para que lo hagan con alegría, los pastores, que si velamos por vosotros, pues no sea un quebradero de cabeza, y no quejándose, porque esto, dice, nos es provechoso. Y la verdad, cuando obedeces el consejo, te va bien. ¿A que sí? Ya lo has probado, ya has comprobado eso, ¿no? ¿A que sí? Y cuando vienes a pedir consejo al pastor y haces lo contrario de lo que te dice, a que te has metido de cabeza contra la pared. ¿A que sí? Pero ya sabes que a base de golpes se aprende. Y hay muchos beneficios, muchos que trae la obediencia. Pues vamos a ir rápidamente viéndolos. Lo primero, tenemos salvación. Si no hay forma de obtener la salvación, si no es por la obediencia. Dice Hebreos 5:9, capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo leímos hace poquito, no sé si te ha ido ya de la memoria, pero hace bien poquito que lo leímos.
Entonces quiere decir que la salvación viene por obedecer. También, en segundo lugar, nos asegura la entrada en el cielo, que viene a ser un poco sinónimo de lo mismo, pero Mateo capítulo 7 dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor. Este versículo también para los que me quieran regalar un cuadrito, y lo pongo en mi despacho, es de mis favoritos. No por maldad, bueno, algo tendré ahí, yo siempre ya sabéis. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy, como dice además, no echamos en tu nombre demonios. Fíjate qué cosa tan noble, ¿no? Echar fuera demonios. Pero no servía. Tienes que saber por qué no servía. Porque lo importante es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia. También en tercer lugar dice que nos conviene, porque hacemos el tesoro. Dice Éxodo capítulo 19, nos convierte a nosotros, en especial tesoro para Dios. Éxodo 19:5. Aunque está dicho para Israel, pero no olvides que somos parte de Israel y sobre todo del pueblo de Dios. Dice, ahora pues, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice el Señor. Y el pueblo, cuando fue fiel, realmente, hasta el día de hoy, que ya no lo son, pues siguen siendo un pueblo distinto. Y es lo que yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes. Es que no te pasa nada por ser distinto. Si es que somos distintos. Somos un pueblo peculiar, característico. Eso yo se lo decía a Quique desde niño. Porque claro, el choque es fuerte. El hacer o no hacer lo que hacen los demás es fuerte. Si yo lo entiendo. Si precisamente yo que he sido muy rebelde, fíjate cómo hizo el Espíritu Santo, me dio la vuelta. Y a mí no me gusta hacer lo que hace la gente. Yo no soy Vicente. No, nunca he sido Vicente. Es que yo veía que todo el mundo vestía pantalones campana y decía, yo no. Y nunca hice lo que veía. Claro, eso me ha servido mucho ahora. Y no me dejo influenciar. El que todo el mundo hace, pues allá ellos. Yo hago lo que tengo que hacer y punto. Y yo siempre decía, es que tú eres distinto. Es que nosotros somos distintos. Y es para ser especial tesoro. Y es que lo estamos leyendo aquí, ¿no? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, o sea, lo obedecemos, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y cuando los cristianos han sido obedientes, si hemos sido un tesoro y hemos marcado la historia, las leyes y la vida cotidiana de todos los pueblos, hoy que ya no obedecemos, está claro, estamos siendo ridiculizados, lo cual a mí tampoco me importa. Ya sabéis que yo soy en esa clase de rebeldía. No me importa, pero es la verdad, que no pintamos nada socialmente. Pero no es nuestro objetivo, ¿eh? Nuestro objetivo es el reino y su justicia. Socialmente, bueno, pues en los tiempos en que se pintó mucho, pues gloria a Dios, ¿no? A mí me hubiera gustado también vivir en aquellos tiempos. ¿O no? Yo me quedo con lo que tengo. Pero hoy no, pero no es nuestro objetivo. Porque sabemos además ya por experiencia que eso no sirvió para nada. O sea, no logró cambiar el corazón. Cambió las costumbres. Cambió las cosas. ¿Pero qué ocurrió? Pues en cuanto aquello se fue desmoronando, ya ves hoy. Un país, Suiza, cuna de una de las teologías protestantes, la de Calvino, que él dictó sus leyes, hizo sus normas y todo. Hoy, pues hace un año y pico que fuiste, ¿no? Pues no puedes predicar más que en una carpita que te ponían allí, una carpa de estas. Allí sí, pero ponías un pie fuera de la carpa y hasta el propio pastor decía, ¿qué hacéis? No quiero, estoy viendo a lo mejor, pero es que es la realidad. Claro, imagínate a Emma, ¿quién estaba contigo, Belén?
o Natalia se iban a quedar debajo de aquella carpita. Salieron y el pastor, pero angustiado, porque obedecía a los hombres antes que a Dios. Y los apóstoles nos enseñaron que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la cosa. Pues por eso estamos así. Pues eso nos pasa lo que pasa, si es que no nos podemos extrañar de nada. Yo admiro esos esfuerzos, ese entusiasmo evangelístico que tenemos. Por ejemplo, hoy nos visita una pareja que yo admiro personalmente por ese entusiasmo evangelístico. Está aquí Jorge y Shirley. Ellos todos los días salen. Todas las semanas salimos también el grupo de la iglesia. Y salen en Alemania. Estábamos, ahí me constipé, por cierto. Salimos a la orilla del río, el Rin. Muy bonito, pero un frío que pelaba. Y lloviendo. Y había un tío con un perro y se le evangelizó, porque ese era el sitio que se evangeliza. Es lo único que había con ese frío y esa lluvia, pues un tío que no tenía más remedio que sacar al perro, pero se le evangelizó. Eso hay que hacerlo. A pesar de todas estas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, hay que hacerlo. Y se hace. Muchos dicen que son familia de Dios, sí, pero dicen. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en Mateo capítulo 12, versículo 50. Yo no sé si cuando lo digo aparece el versículo, pero bueno, si tuviera la Biblia estaba chupado. Dice Mateo 12, 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿recuerdas? Ese es mi hermano y hermana y madre, o sea, familia. ¿Tú estás haciendo la voluntad del Padre? Eres familia, y somos familia, y nos podríamos llamar hermanos. No hace falta, porque lo importante es serlo, no decirlo. Pero Jesús, ante su propia familia física, real, pues le dice, bueno, mi familia es el que hace previamente ya sabéis que da lo que llamamos en España una estampada, ¿no? ¡Pah! Dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y todos se quedaron. Jesús, ¿qué te ha pasado? Están ahí fuera. Quería dar una lección que para todos, fíjate que bien nos viene, porque si obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, somos su hermano y hermana y madre, familia. Nos asegura la perfecta comunión divina. ¿Por qué no tenemos a veces comunión? ¿Por qué nuestras vidas se paralizan, se enquistan, se enfrían, retroceden? ¿Por qué? Pues quizás sea por esto. Juan 14, 23 le responde Jesús y le dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos, ya los dos, tres, que es el Espíritu Santo, a Él. Y haremos morada en Él. Ponlo al contrario. Quiere decir que si no le amas y no guardas su palabra, no la tradición de tu iglesia, pues no te ama el Padre. No vienen a ti. Y no hacen morada, que significa presencia permanente en ti. En sexto lugar, de este punto, es el precio que tenemos que pagar por el éxito. La obediencia. Josué 1:8, texto que repetimos muchas veces, no nosotros, sino que lo repite mucha gente, dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Este. Porque es el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque somos muy parciales. Esto sí me interesa, esto no. Pero dice a todo lo que está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Esto no es teología de la prosperidad, esto es una realidad que los cristianos vivimos. Es que Dios nos cuida, es que Dios nos bendice, es que Dios quita peligros de nosotros, pero la condición, porque los de la teología de la prosperidad están fallando en la primera parte, no están obedeciendo la palabra de Dios, están predicando un evangelio para ellos, para el ego, para el yo, y es para Dios. Y todo lo que se salga de adorar a Dios, de honrar a Dios, ya no sirve. ¿Y qué predican ellos? Que tú puedes ser un campeón, que tú puedes hablar y todo lo que tú digas se te va a conceder, que tú puedes manipular a Dios como con un mando a distancia. Mira, esto quiero y esto otro. Ayer me quedé viendo una película que, fíjate si es vieja y nunca la había visto, por esa rebeldía que os decía antes. ¿Todo el mundo la ve? Yo no. Este del chocolate, ¿cómo es? ¿Tú me lo viste bien? Wonky. Pero bueno, Wonka. Que te lo sabes, ¿eh? Hombre, estabas viendo ahí, dentro de esa cosa que no me parece muy edificante, pero que aquellos niños glotones, desobedientes, caprichosos, los eliminaba. Solo quedó uno. Bueno, pues un poco va por ahí, ¿no? No es ese estilo, pero eso también ocurre. Que no somos bendecidos porque no estamos obedeciendo la palabra, el libro, que es su santa palabra. También, en séptimo lugar, somos bienaventurados, bendecidos en lo que hacemos. Esto redunda un poco lo anterior, pero lo dice también en el Nuevo Testamento, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, como los Gálatas, ¿no?, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Que no es lo mismo que decir que automáticamente lo que tú digas va a suceder, sino que tú vas viendo pues cómo te aparecen las bendiciones. Recuerda cuando Deuteronomio capítulo 8 y el 7, 8, 9, por ahí, esos capítulos son muy importantes, aprendemos una cosa muy, muy interesante que a mí me fascinó cuando lo entendí. Y es que las bendiciones, ¿qué hacían? Te siguen. Tú vas caminando en la dirección correcta y estas bendiciones te alcanzarán. Corren más que tú. Las maldiciones también. Y corren, están entrenados, ¿eh? Las maldiciones sí que están entrenadas. ¿Y cómo corren, verdad? Y te alcanzan de la misma manera. Nos alcanzan de la misma manera. Todo por lo mismo, por no obedecer la palabra de Dios, por no obedecer a Dios. Entonces, bueno, si miramos ahí, seremos bienaventurados en lo que hacemos, que está perfecto y nosotros lo vivimos además, ¿no? En octavo lugar, nos convierte en personas prudentes y muy apreciados por Dios porque seremos un instrumento usable, esencial para el desarrollo de esta vida nueva que hemos recibido. Ya os dije, la fe es creer en lo que Jesús hizo, pero yo necesito todos los días vivir en fe. Bueno, Mateo 7:24. Ya vamos ya, nos queda poquito. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, ya sabéis, la parábola, ¿no?, la enseñanza, que cuando es sobre la arena se cae, pero la roca, que es Cristo, pues venga lo que venga, porque va a venir. Esto es lo que predican otras herejías, que a ti no te va a pasar nada. Y si te pasa algo, estás carnal, estás muy mal. Entonces Jesús estaba en la ruina, porque míralo todo lo que le pasó. Y entonces los apóstoles, después de aquella paliza que les habían dado, nada, eran unos incrédulos. Según las nuevas satánicas enseñanzas que se predican en las iglesias. Pero según la Biblia, no. En el mundo estamos, en el mundo tenemos aflicción, pero Jesús ha vencido. Ahora, ¿la victoria la veo hoy? Puede que sí y puede que no. Porque cuando habla de la fe, en Hebreos 11, dice que muchos murieron sin haber alcanzado el objetivo. No sus objetivos propios, sino lo que el Señor les había mostrado. Dice que muchos. O sea que puede que sí, puede que no. No importa.
Porque nuestra perspectiva y nuestra mirada está en lo eterno, está en lo sobrenatural. Si estás en lo de la tierra, pues claro, te vas a esas iglesias que te dicen, créelo, dilo, decláralo, proclámalo y será tuyo. Pero ¿sabe lo que hace Satanás? Se lo da. Y claro, la gente, esto es obra de Dios. Esto es como, perdonadme que alargo un poco, pero es que me recuerda a algo que contaban en Venezuela, porque es el reino de las arepas. Bueno, Colombia también, ¿eh? No nos pongamos aquí ahora quisquillosos. Pero allí, yo lo conocí al Señor allí, oye, ¿de qué quieres que te hable? Es mi segunda patria, es mi verdadero nacimiento. Se contaba una anécdota de que ahí en un ranchito, en esos sitios comunes también, se llama ranchito a las chabolas. Aquí le llamamos chabolas. Y estaba una señora mayor orando y diciéndole, Señor, mándame hoy tu provisión. Y oraba con fe y Dios lo estaba oyendo. Y resulta que pasaban dos idiotas, con perdón, por detrás de la valla. Como es un ranchito y eran unas tablas ahí, la oyen. Ay, esta vieja tonta loca, que está pidiéndole a Dios que le dé de comer. Ya verás cómo nos vamos a burlar de ella. Van y compran 2 arepas y así mientras la señora daba gracias Señor porque enviarás tu provisión, los idiotas ¡pum!, tiran las arepas por encima de la valla. Y cuando caen el Señor, gracias Señor porque me has dado la provisión. Y respondió la oración. Pues sí, ¿cómo no? O sea que hay gente que se va a prestar para bendecirte, no te preocupes, aunque ellos crean todo lo contrario. Pero bueno, estamos viendo que ese desarrollo necesita exactamente firmeza. En 9º lugar dice, es la llave del conocimiento espiritual. ¿Por qué no tenemos conocimiento espiritual? Pues a lo mejor es por esto. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Pero el conocimiento verdadero, hay uno que recuerda, envanece, pero hay un conocimiento que edifica. Pero ¿quién lo va a recibir? El que quiera hacer la voluntad de Dios. A veces vas a orar y le estás diciendo, Señor, será que te pido esto, pero a lo mejor no te conviene y no lo pides o lo rechazas. Lo que Dios te mande y sabes que es de Dios, no tiene remedio. En 10º lugar. Y en esto pues me da pie para un profundo tema que si queremos tratar próximamente, que es sobre el Espíritu Santo. En hebreo, Ruach HaKodesh. ¿Por qué digo en hebreo? Porque entre las cosas que ya os he explicado en diferentes oportunidades, hubo un grave problema a la hora de traducir esta palabra, estas 3 palabras, esta frase. Y es que no tiene equivalente ni en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en ningún otro idioma, ni en latín, ni en griego. No tiene nada con qué compararla. Y tradujeron Ruach HaKodesh como el Espíritu Santo, cuando Ruach HaKodesh es la. Bueno, pero ahí lo dejo. Esta palabra es femenina, lo puedes mirar, preguntar, hacer lo que quieras. Y para tener esa plenitud, con ese aspecto de Dios, que es indiscutible, lógico y real, dice en Hechos capítulo 5, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Ruach HaKodesh, ya sabéis, un femenino que se tradujo en masculino, porque no hay espírita, no existe la palabra espírita. El cual, el Espíritu Santo, no voy a complicaros la vida, el cual, el Espíritu Santo, ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora, ¿hay otros espíritus? Claro. Que la gente es poseída, si ya os he explicado, incluso creo que lo he puesto aquí, el espíritu Kundalini ha entrado de lleno en la iglesia
cuando la gente se revuelca, grita, imita animales, eso es un espíritu satánico. Y la gente cree que es el Espíritu de Dios. Porque somos tan simples que en cuanto algo se sale un poco de nuestro conocimiento, de nuestra esfera, ya, esto es de Dios, esto es del Espíritu Santo. No, son espíritus demoníacos. Que fíjate la cantidad de gente que han engañado y que siguen engañando. Impresionante. Pero bueno, cuando toque, porque con respecto al Espíritu Santo, en Juan 14, versículos 15 al 26 y 30 al 31, solo lo voy a leer rápido, decir rápido. Por ejemplo, los versículos 15 al 17, esto te lo dejo tarea porque ya quiero terminar. Del 15 al 17 de Juan 14, del 15 al 26, del 15 al 17 dice que por la obediencia hemos de recibir, nos será dado el Espíritu Santo. El versículo 18, que no seremos huérfanos. Los versículos 21, 23 y 24 manifiesta claramente que Él morará dentro de nosotros y que seremos sabios. Y termino con Juan capítulo 14, versículo 30. Significa, ya pueden subir los chicos, en Juan capítulo 14, versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Y esto es muy aplicable al tiempo de hoy, porque mi convicción absoluta es que estamos en el final de los tiempos. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Ves? Esto no lo reconocen en esa teología satánica. Ellos creen que Jesucristo está reinando ahora. No, si Jesucristo reinara ahora y está pasando esto, a mí que me borren. Pero el que está reinando es el príncipe de este mundo, que Jesús lo vio. Ha estado desde el principio. Pero sabía el Señor perfectamente, y lo está anunciando proféticamente, que iba a llegar un momento en que iba a tomar el control. Porque otras veces se lo hemos quitado. Ha habido épocas gloriosas del cristianismo. No como cristianismo, sino como un gran número de personas nacidas de nuevo, que hemos tomado el control, cosa que hoy no pasa. Pero él sabía que el príncipe de este mundo, dice, y él nada tiene en mí, nada. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Obediencia. Dice que por nuestra obediencia seremos conocidos, no por el tamaño de nuestra cruz en la puerta. Yo nunca he puesto nada. Nada. Así como aquí que no hay nada, ningún símbolo, porque lo que tiene que haber es en el corazón. Y hemos estado en La Fortuna y la gente llegaba, pero es que no pone nada afuera. Pues no pone nada. Pero si el Señor te trajo hasta la puerta es porque ahí había algo para ti, así que entra. Aunque no veas la cruz. Como símbolo externo, me refiero. Y así, Jesús despidiéndose de sus discípulos, después de haberle dicho que estaba preparando esa morada, que recuerda, los materiales los envías tú. Y claramente dice que el heno, la hojarasca, la madera se queman. Aunque tú serás salvo, claro que sí, como por fuego. Pero yo te invito, y la obediencia es el primer material importante, que envíes oro, plata y piedras preciosas. Y la obediencia es la clave para todo esto. Y en esa despedida ya les dice, pues ya no voy a hablar mucho más con vosotros porque ya me está esperando Satanás para que terminemos la obra de vuestra salvación. Él no sabe lo que hace. En 1 Corintios lo dice, 10, que no sabe lo que hace. Pero me está esperando y va a hacer conmigo lo que quiera. Porque Él es el príncipe de este mundo. Es el que manda, el que gobierna. El que está dictando las leyes. Porque nosotros ya no hacemos nada.
Y no te sientas culpable, es que no podemos. Pero si queremos que el mundo pues conozca que amamos al Padre. Ahora me pongo en el caso de estas palabras que estaba diciendo Jesús. El mundo conocerá que yo amo a mi Padre Celestial, pero eso tengo que trasladarlo a mí, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, que amo a Cristo. Pues como Él me mandó, así hago. Qué bonito. ¿Estás dispuesto a hacer? Me alegro muchísimo de que primero entra la disposición, entra la firme decisión. Lo voy a hacer. Fallarás, a lo mejor. No te preocupes. Recuerda, persevera. Insiste. 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 Porque evidentemente el poder absoluto está en nosotros. Pero no podemos ocultar ni negar que hay ahora mismo el príncipe de este mundo ha hecho un montaje social, político, económico, todo en contra de Dios y por tanto en contra nuestra también. No nos asusta, no nos tiene que preocupar en absoluto, pero es cierto, es una realidad. Cuando Jorge y Shirley se suben a la plataforma en la Puerta del Sol, ¿qué ocurre? Viene la policía. Ahora, que se ponga cualquiera ahí a hacer lo que sea, hasta desnudo, y no pasa nada. Pero se predica el Evangelio y eso es algo es permanente, es una lucha. Pero no importa. Y yo me alegro por tu vida, que nunca desfalleces. Y por Jacobo, ¿cuántos años lleva Jacobo ahí y no desfallece? ¿Y cuántas veces lo habrán bajado de esa caja? Eso es obediencia. Él está cumpliendo un ministerio que Dios le dio a él. Por ejemplo, a mí no me dio ese ministerio. A yo si me pongo a eso, a lo mejor pues me va bien o me va como perro en misa. Que todo el mundo le da patadas para que se vaya. No lo sé. Pero ellos recibieron ese llamado, obedecen. Y obedece. Por favor, obedece. No cuestiones la Biblia. Si no la entiendes, bueno, ora para que el Señor te lo explique o te lo explique a alguien, o toma nota de estas predicaciones. Ahora se pueden ver ahí por internet. Pero lo importante no es que entiendas, es que hagas. Si no lo entiendes, pues allá tú. Porque la fe, recuerda, que actúa sin necesidad de saberlo todo. El Señor dice, ya está, no necesito saber más, que lo ha dicho el Señor y punto. Si luego conozco las comas del texto, su trascendencia, su origen, su etimología y demás, está muy bien. Pero lo importante es que tú conozcas la palabra y te pongas en marcha. Amén. Pues ahora ponemos nuestros cuerpos de pie. Y nuestro espíritu, Señor, quiere agradarte a ti por encima de todas las cosas. Queremos convertirnos en verdaderos adoradores. Y sabemos que una parte es el cántico que sale de nuestro corazón, pero lo más importante es que la obediencia sea fundamental primero en nuestra vida, obedecerte a ti por encima de todas las cosas. Como aquellos primeros discípulos, después de ser apaleados, que dijeron, nos es necesario obedecer a Dios. Si queréis golpearnos otra vez, hacerlo, pero tenemos que obedecer a Dios y no a vosotros. Aunque sois la autoridad espiritual, la autoridad religiosa, perdón. Nosotros vamos a hacer siempre la voluntad de Dios. Es lo que yo hoy te pido que le digas al Señor, aquí en oración, juntos, como pueblo, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, en primer lugar, recuerda, para obedecer. Obedecer. Y que esa decisión nos convierta en personas firmes, también bendecidas. Si Dios va a bendecir tu vida, como te dije la semana pasada, no te preocupes de previsiones ni predicciones de nada. El Señor ha dicho, por nada estés afanoso, tú eres mi hijo, yo te voy a cuidar. Y en esa tranquilidad y en esa paz tienes que vivir.
Pero me dirás, es que usted no sabe, pastor, que ya se me está pasando. Se me ha pasado el día 5 y no he pagado el alquiler. ¿Y a mí qué me cuentas? Mi Padre y el tuyo es más grande que todo eso. Cae de rodillas y dile, ¿por qué me ha pasado esto, Señor? Así es como el Señor espera que vivamos. Así es como Él espera recoger a su novia, a su amada. Una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y esto no quiere decir que no caigamos, por favor, no malinterpretes. Esto no quiere decir que no tengamos ningún tropiezo, que seamos tan puros que flotamos. No está hablando de eso. Eso es imposible. Pero eso se refiere a que tú caes y te levantas, a que tú siempre reconoces lo que has hecho mal, que nunca vas a perseverar en el pecado, solamente vas a perseverar en su palabra. Eso es lo que significa. Que esa actitud la ve el Señor, porque el Señor ve nuestro corazón y sabe perfectamente que nunca el corazón será totalmente limpiado, porque siempre la naturaleza pecaminosa que nos acompañó desde el mismo nacimiento y que ha venido desde el comienzo de toda la historia de la humanidad está ahí. Pero precisamente Él nos está enseñando la herramienta fundamental para combatirlo. Nos está diciendo, mira, tú quieres victoria, obedece. Pero no siempre lo logramos y Dios lo sabe. Claro que lo sabe. No está esperando la perfecta o la perfección como nosotros esperamos. Hoy cuántos cristianos cometen un error, fuera, hay que matarlo, pisotearlo, destruirlo. Y eso no es el corazón de Dios, no es el corazón del Padre. Están buscando una perfección que creen que ellos tienen, pero que no son perfectos. Nadie es perfecto. Pero nosotros tenemos sí la disposición firme, como hoy te pido, hazlo por favor. Señor, yo te voy a obedecer. Voy a hacer todo lo posible para que esa obediencia sea absoluta. Sabes, Señor, que tendré fallos, pero espero siempre que tú me levantes. Espero que siempre vuelvas a poner mis pies sobre la tierra, pero no la carnalidad, sino sobre la tierra firme para saber quién soy. Y soy tu hijo. Y soy heredero de muchas promesas. Y muchos de nuestros antepasados murieron en la ruina, en la pobreza absoluta. Otros enfermos, otros asesinados cruelmente. Pero están en el libro de los héroes de la obediencia. Porque este es el libro de los héroes de la fe. El libro de la obediencia le llamaría yo. Y dile, Señor, yo también, que aunque sea abajo ahí en el último rengloncito, también mi nombre esté en el libro de la obediencia. Gracias, Señor. Que estas palabras se graben profundamente en nuestros corazones. No permitas que ninguno de tus hijos se desanime porque hoy haya tomado una decisión y a lo mejor cae en un rato, sino que sepa que eres tú quien nos levantas, eres tú quien nos perfecciona, y la obediencia, así como perfeccionó a Jesús, también dile, Señor, me perfeccionarás a mí. Me perfeccionarás a mí. Amén. Bendito sea, Señor. Y ahora sí, ponle todo tu corazón, espíritu, a tu cántico. Adorar en espíritu y en verdad es obedecer.